para la detección precoz. La ecografía es un estudio complementario de la mamografía, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la mayor limitación de la ecografía frente a la mamografía? Es el operador dependiente, es algo muy subjetivo. De pronto yo insono una imagen y mi colega la insona de otra manera y para él es quístico, para decirles cualquier cosa, y para mí es sólido. Entonces pasa que tiende a poner en ciertas situaciones algo de subjetividad. Pero bueno, igual sigue siendo un examen útil y lo utilizamos y trae muy buenos resultados. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para la ecografía? Evaluación inicial de anomalías palpables en mujeres menores de 30 años, caracterización de las lesiones quísticas, caracterización de anomalías mamográficas palpables y no palpables en mujeres mayores, como guía para procedimientos intervencionistas, evaluación de problemas asociados con implantes mamarios y evaluación de la mama en mujeres embarazadas por aquello de la radiación, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ver? Aquí hay un listado que les de cómo vamos a ver las estructuras mamarias en ecografía. La piel, como les expliqué, que tiene un grosor aproximadamente de 2 a 3 milímetros. La grasa se va a ver hipoecogénica, viendo en el hilio de los ganglios que se va a ver más ecogénico. El tejido glandular, hipoiso o hiperecogénico con respecto al tejido adiposo. Es lo que hablamos, chicos. Mientras que en la mamografía comparamos las lesiones con el tejido glandular, en ecografía comparamos la ecogenicidad de las lesiones con el tejido graso. También encontramos los conductos mamarios, el pezón. Bueno, se lo voy a ir mostrando en imágenes, que es más fácil, pienso yo, que es que nos quede más grabadito. Aquí hay una ilustración, ¿listo? Entonces, desde lo más superficial a lo profundo, en ecografía, como va a ser un transductor lineal, lo vamos a ver así como medio cuadradito. Tenemos entonces la más superficial, la piel, el tejido subcutáneo, lo que hablamos allá en mamografía, que sería la grasa preglandular, el tejido glandular como tal, tejido graso retromamario, que en mamografía sería lo que hablamos, la grasa retroglandular. Luego vienen los pectorales, la pared torácica como tal, y ya por último la pleura. Esto es en una ilustración. Ahora aquí se lo muestro en ecografía. ¿Cómo se ve? Entonces, la línea verde delimita hasta el plano cutáneo, la piel. Miren cómo se ve la grasa más oscura, más hipoecogénica. Entonces, todo esto que bordea la línea azul sería el tejido graso, que sería el premamario. El tejido glandular se ve mucho más ecogénico, es decir, si comparo con esto, esto tiene mayor ecogenicidad que esto. El tejido graso retro, el tejido graso retromamario, el músculo, que se pueden dar cuenta cómo pasan las fibras, cómo se nota este patrón fibral del músculo, el hueso que nos tira sombra, y por debajo está la pleura. Bueno, entonces, también al igual que en la mamografía, también vamos a tener un orden en la ecografía para estudiar la mama. Nos encontramos con la ecoestructura, que es lo que traduce en la mamografía al parénquima. Vamos a ver si encontramos nódulos, calcificaciones. Ojo, la ecografía no es un método útil para ver microcalcificaciones. ¿Podemos ver calcificaciones groseras? Sí. Micro no es el estudio. Encontramos casos especiales y podemos también utilizar el ecodoppler para medir la vascularización como algo accesorio, como que nos ayuda, como complementario. ¿Listo? Entonces, ¿qué ecoestructura o qué parénquima a nivel ecográfico podemos encontrarnos? Homogénea grasa, que es la mama compuesta por lóbulos de grasa. Hay ligamentos de Cooper, que es lo que le da el sostén a la mama, y tejido conectivo. Y hay un componente glandular mínimo, que es lo que equivale a lo que les expliqué, la densidad A, que es el homogéneo graso en mamografía, o el adiposo homogéneo en mamografía. Tenemos el homogéneo fibroglandular, que es combinación de tejido adiposo con tejido glandular ecogénico, que corresponde más o menos a los sectores dispersos de densidad fibroglandular, como les mostré allá en mamografía. No. Y el heterogéneo, que es una combinación de áreas hiperecogénicas o hipoecogénicas, este normalmente es el que hablamos ahí en mamografía, que es el denso, que es frecuente en mujeres jóvenes o las mamás densas en mamografía. Todo lo que les estoy diciendo lo vemos aquí en esta imagen.
El adiposo homogéneo lo ven bien más hipoecogénico, con estas líneas que son más ecogénicas, que son los ligamentos de Cooper. Entonces es un tejido más adiposo, donde ha habido un recambio, ¿no?, de tejido glandular por tejido graso. El tejido filoglandular homogéneo, donde podemos encontrar claramente donde van a estar puestos todos los planos: piel, tejido graso, el tejido glandular, el graso retroglandular, el músculo y los huesos, y la pleura al final. Y el heterogéneo, que equivale a la mama densa, como pueden ver, es una combinación entre tejido graso y tejido glandular, que es lo que se llama animal print, o lo que se llamaba antes como mama displásica. Bueno, entonces ya vimos en la ecoestructura. Ahora vamos a ver qué es lo que nos interesa ver en ecografía: los nódulos. Es igual como hablamos en mamografía, forma de, pero aquí en vez de densidad es ecoestructura, o es ecogenicidad, perdón. Entonces encontramos la forma, comenzamos igual: ovalado, redondo o irregular. Los márgenes circunscriptos o no circunscriptos, como microlobulado, que tienen que haber más de 3 lobulaciones en la imagen, indistinto, angulado o espiculado. El patrón ecogénico, que es lo que hablamos, que la ecogenicidad se va a comparar según la grasa. Entonces tenemos el hipoecogénico, el complejo, que va a tener áreas líquidas y sólidas; el anecoico, que va a ser completamente negro, para ponerlo así en términos prácticos, y va a ser equivalente al quiste, que es contenido líquido; el heterogéneo, que va a haber una combinación de tejido; el ecogénico, donde ustedes van a ver que es más ecogénico con respecto a la grasa, va a ser más blanco; y el isoecogénico, como vemos acá, en donde va a ver, que aquí no lo veo, que va a ser igual al tejido graso, entonces va a ser más difícil de identificar. En ecografía también nos podemos encontrar con ciertos elementos que nos van a ayudar, como son los hallazgos acústicos posteriores, que va a depender de la entrada de las ondas a la lesión. Entonces encontramos sombra acústica posterior, vamos a encontrar el refuerzo acústico posterior, donde las ondas van a pasar libremente porque hay líquido y van a dar esta imagen blanca detrás de la lesión. Se llama refuerzo acústico posterior. Ya, ellos dieron ecografía, ¿verdad? Ah, bueno. La sombra acústica posterior, y puede haber un patrón mixto en aquellas lesiones donde tengan líquido y sólido. Es importante también esto, la orientación que tenga la lesión frente al plano cutáneo. Si el plano cutáneo es este que ustedes ven acá, y ven ustedes la misma orientación del diámetro mayor con respecto al cutáneo, es mayor o es igual, es una distribución paralela al plano cutáneo. Pero en aquellas lesiones donde el diámetro menor es más corto que el eje del plano, es antiparalela, y esto lo tienes que hacer pensar en sospecha. Las calcificaciones, como les expliqué, podemos ver acá las macrocalcificaciones, que presentan un diámetro igual o superior a 0.5 milímetros. Perdón, una pregunta. Sí. No entendí el antiparalelo y por qué vendría a ser sospechoso de lesión. O sea, en la orientación es con respecto al eje mayor de la lesión. No, Y es el eje mayor de la lesión con respecto al eje de la piel, esto que ustedes ven acá. ¿Listo? Si tú claro, mides una lesión y le tomas 2 medidas, te vas a dar cuenta. Va a tener claramente un eje mayor y uno menor. Tienes que darte cuenta que el eje mayor corresponda o esté al mismo nivel de la piel, que sea paralelo. ¿Ves? bien, sí. ¿Y por qué sería sospechoso que el eje mayor de la lesión sea antiparalelo o perpendicular al de la piel? Y bueno, todo así configurado. No, porque ya los estudios han demostrado que, por ejemplo, en tiroides y en mama, tienen más posibilidad de malignizarse ese tipo de lesiones Mira, fisiológicamente, sí, mira, eso ya son características que vienen así estipuladas. O sea, es como pensar por... Claro, o sea, es como en la especulada. Se han hecho tantos estudios durante tantos años en donde se ha visto en donde que el mayor número de lesiones antiparalelas corresponde más. No es que haya una justificación anatómica que yo te diga que porque es antiparalelo tiene que ser maligno. No, pero los estudios, por eso lo clasificaron como maligno, y te dan ciertos ítems para saber. Estos son de sospecha, pero no es que haya una razón como tal
anatómica para decirte que porque es antiparalelo es maligno, pero ya viene así estipulado dentro de los criterios y es lo que nos hace pensar como sospecha. ¿Vale? Ok, sí, gracias. Doctora, Entonces, dime. disculpe, y en el caso de los que son no circunscriptos, por ejemplo los indistintos, ¿ahí también vamos a ver un eje mayor? Es que sí, igual tú, aunque sea indistinto, tú estás individualizando una lesión y la estás midiendo. Así tú no tengas un borde claro, pero tú cuando la ves, la estás individualizando y aunque no sepas bien dónde termina, tú estás viendo que es una lesión focal. Que no tengan los márgenes bien definidos no significa que no sea focal, está ahí localizada y la estás viendo. ¿Listo? Y estos bordes indistintos para que de pronto sí tengan más conocimiento de eso y los espiculados toman esa configuración y son sospechosos por la reacción desmoplásica y la infiltración al tejido adyacente que hacen. Pero igual ahí entonces tú miras el margen y miras la orientación. Ahí tú vas mirando, vas organizando a la hora de informar tu imagen. Tú colocas así la forma, cómo la ves y al medirla tienes que darte cuenta porque tienes que decirle a tu colega lo que estás viendo y el diámetro aproximado. Si no la tienes clara exactamente a dónde termina, tienes que darle sí o sí un diámetro aproximado. Perfecto, gracias. Dale. Con respecto a las macrocalcificaciones, dijimos que tienen que ser mayor a 0.5 milímetros y dar sombra acústica posterior. Mientras que las micro, como son de menor tamaño, no hay sombra, pueden estar agrupadas, pueden estar asociadas a quistes o a lesiones sólidas, pero como les expliqué, no es el estudio ideal para ver microcalcificaciones. Puedes verlas como imágenes hiperecogénicas puntiformes, pero para quedar tranquilos no es el estudio ideal para poder caracterizar las microcalcificaciones. Entonces, como observamos acá, hay una lesión entonces heterogénea de márgenes no circunscritos, microlobulados, y se pueden dar cuenta que tienen macrocalcificaciones que nos tiran sombra acústica posterior. ¿Listo? Y como aquí la vemos en el C, vimos unas micro, que no sé si les alcanzan a ver, acá les estoy señalando, es algo muy, muy detallado para ver. No es necesario que hay que verlas en ecografía porque no hay que hacerlo, pero se ven, pero si las llegamos a ver, se pueden informar con imágenes hiperecogénicas puntiformes, como son tan pequeñas no van a arrojar sombra, y uno puede colocar que podrían corresponder o en primer término podríamos sospechar de microcalcificaciones. Doctora, ¿podría mostrarme la sombra acústica de las macrocalcificaciones? Porque no Claro, la veo. ¿la ves? Ah, ok. Sí. Sí. Oh, ¿y la macrocalcificación cuál sería? ¿Eso que se ve ecogénico? Bien, Exactamente. genial, gracias. Dale. Perdón, igualmente en la anterior, en la de las macrocalcificaciones, es como que yo estoy acostumbrado a que la calcificación sea muy hiperecogénica. Sí, claro, y eso va a depender mucho del equipo, de la ganancia que le des, pero si tú ves una imagen, claramente uno quiere que todo sea hiperecogénico y brille y sea claro, pero bueno, hay equipos, depende de insonación o depende hasta la foto como la tomen. Pero si tú estás viendo una imagen ecogénica, la vía es bien definida con esa sombra, ya tú tienes que hacer el ejercicio mental y sabes, esto es algo que me está tirando sombra, es cálcico. Listo, y está dentro del nódulo, sigue el trayecto, ves que está en la misma dirección de la lesión, entonces ya uno va haciendo como el examen, como el juego mental y lo va viendo y dice, bueno, ya es una calcificación y me está arrojando sombra, está dentro de un nódulo, te me hace pensar que es una calcificación. Claro, es práctica. Sí. Gracias. Bueno, tenemos entonces los casos especiales, al igual que les comenté que pueden haber ganglios intramamarios y que podemos verlo en mamo, es igual en ecografía. La vamos a ver como estructura reniforme con cortical hipoecogénica e ilioecogénico, diferente que era en mamo, que se veía la corteza más densa y el ilio se ve más radiolúcido, aquí es lo contrario, se ve. Entonces, la corteza hipoecogénica y el ilio, la grasa, se ve más ecogénica. Y estos pueden tener tanto afectación como en relación con patología benigna, maligna mamaria o extramamaria. Porque, ojo, puede pasar, y nos ha pasado,
pacientes que le hacemos rastreo ecográfico o hasta mamográfico y le encontramos unos ganglios dentro de la mama y nos damos cuenta que el parénquima mamario está completamente normal, limpio, y comienzas a indagar sobre los antecedentes de la paciente, es paciente con antecedentes de VIH o de melanoma o de algún otro proceso que le produzca alguna reacción inflamatoria o algún proceso infeccioso y puede haber ganglios. No significa que porque haya ganglios en la mama sean originarios del tejido glandular como tal. También hay que evaluar todo. Siempre hay que evaluar el contexto de la paciente, los antecedentes que le han realizado. ¿Listo? Aquí hablando de los ganglios linfáticos, pueden alcanzar un tamaño de 2 a 3 centímetros. Se habla con la paciente. Pasa con las pacientes que hay que hablar si se han depilado frecuentemente o si de pronto tuvieron algún cuadro catarral previo, alguna infección previa, porque, ojo, no todo tiene que ver con el tejido glandular. Entonces, ahí ustedes me dirán qué hacen ahí entonces, doctora, si encontramos un ganglio grande en la axila. Entonces, uno contextualiza a la paciente, o si, por ejemplo, es una paciente que me llega con un absceso en la axila, yo describo lo que veo y le pongo una nota que sugiero continuar con tratamiento médico y puedo sugerir un control ecográfico en tiempo prudencial para seguir caracterizando el ganglio. Es diferente si es una paciente sin antecedentes de ningún tipo de infeccioso, trauma, nada, quemadura, nada. Y tengo su mama limpia, pero veo ese ganglio en la axila que persiste y no me gusta, pese a todos los antecedentes, nada, hay que punzarlo. Pero bueno, Y doctora, eso que está alrededor del ganglio, eso anecogénico, yo lo veo anecogénico. ¿Qué es? ¿Líquido del ganglio que se no, inflamó? es la corteza, no es líquido, sino que tú Ah, lo ves ecogénico, pero es hipoecogénico. El ganglio va a estar compuesto, míralo, va a estar compuesto por esta corteza, que es lo hipoecogénico, y por el hilio graso, que es donde están los vasos. Esa es una morfología normal de un ganglio, porque cuando cambian la forma, cuando cambian la relación entre la corteza y el hilio, ya sí hay que pensar en otro tipo de patología, pero para que les quede el concepto, tiene el aspecto así. La corteza, que es más hipoecogénica, y el hilio que está en el centro, puede estar un poco excéntrico, es más ecogénico, es más blanco. Este es el aspecto normal de un ganglio. ¿Listo? Bueno, con respecto a la vascularización de las lesiones, esto nos ayuda nos da apoyo con respecto a los estudios, pero ojo, esto no es concluyente, porque una lesión benigna puede tener alta vascularización, no significa que sea de características malignas. Entonces puede estudiarse como una característica adicional, pero no está clara su aportación al diagnóstico. Sin embargo, es útil en la identificación de vasos de calibre significativo previamente a procedimientos intervencionistas o engrosamientos corticales focales con mayor vascularización en adenopatías sospechosas para dirigir la punción. Es decir, mirar la vascularización de una lesión en ecografía es una característica adicional, pero no te está definiendo si es sospechosa o no. Aquí hay diferentes tipos de vascularización. Aquí usamos el método Doppler, en donde ustedes pueden ver un ganglio intramamario, en donde su hilio está altamente vascularizado, un fibroadenoma que tiene una circulación parcial, un papiloma intraductal, un adenoma y demás, pero entonces como para que ustedes vean qué tipo de vascularización puede haber, pero ojo, esto no es concluyente para pensar en sospechoso o no. Entonces, para hacer un recorderis, ¿qué características ecográficas nos hacen pensar que un nódulo es benigno? Entonces, entre más ecogénico, más blanco y más hiperecogénico es un nódulo, nos quedamos tranquilos. Si tiene los contornos o los márgenes bien circunscriptos, podemos quedarnos tranquilos. Tiene una forma elipsoide, lo que hablamos, paralela al plano cutáneo, también podemos quedarnos tranquilos. Si tiene una cápsula, ustedes lo ven bien definido, hay que también quedarnos tranquilos. Y ahora, ¿cuáles nos hacen pensar como el que está aquí abajo, chicos? De malignidad, que tenga una espiculación o unas lobulaciones, que tenga una orientación antiparalela, que no es el caso de este, que tenga los márgenes angulados o lobulados y que me tire sombra. Entonces, uno hace la reunión de todos estos hallazgos, caracteriza la lesión y de esa manera la categoriza. Y es como hablamos, el BIRAT 0 es igual en ecografía que en mamografía. Disculpe, doctora, una pregunta, o sea, algo que como que me quedó disociado. Nosotros dijimos que si era hiperecogénico era presumiblemente benigno. Pero Sí, también
más ecogénico sea, no tiene que ser hiperecogénico, entre más blanco sea la lesión, para ponerla así como en términos más prácticos, entre más ecogénico con respecto a la grasa sea la lesión, va a ser menos la probabilidad de que sea maligno. Pero no confundas con las micro, ¿ah? Está bien, no, sí, pero mi duda era que está bien, más ecogénico, hay más chance de que me dé sombra acústica, y eso era de mal pronóstico. No, porque es que una cosa es las calcificaciones que son ecogénicas y tiran sombra, pero no todo lo ecogénico tiene que tirarte sombra, ¿sabes? Perfecto, Puede perfecto, ahí va. puede haber una lesión ecogénica que se manifiesta mucho acá como los lipomas y es benigno y no te tira sombra, ¿ves? Diferente que tú veas una imagen bien circunscrita, ecogénica con sombra, tienes que pensar en una calcificación. ¿Listo? Claro, claro. Bueno, y con respecto al bagre, lo que hablamos, el 0 completar con estudio, el 1 es un estudio negativo, el 2 es también, el 1 y el 2 se les manda su control anual, el 3 seguimiento, como les comenté, cada 6 meses durante 2 años, el 4 y el 5 estudio histológico, pero saben que aunque tengan la misma conducta, la probabilidad de malignidad es mayor con el 5, y el 6 ya sabemos que es para una estadificación y planificación terapéutica o para el control post-tratamiento. Entonces, quiero que quede esto claro y que de pronto se vean con un concepto claro y conciso. No importa que no hayan aprendido cuántas son las benignas o las malignas, pero para que les quede un poquito claro y lo que nos ayuda el virus a la hora de informar. Entonces, en el informe radiológico, según el virus 5, hay que poner por qué le mandan el estudio. Es fundamental que a la hora de hacer el estudio lo sepas. No es lo mismo una mama que voy a ver por primera vez un screening a una mama que ya viene por control cada 6 meses. Es importante eso. Segundo, lo que hablamos, la composición global de la mama, es decir, lo que equivale al parénquima en mamografía y lo que equivale aquí a la ecoestructura en ecografía, descripción de los hallazgos significativos, examen comparativo con estudios previos. Este es fundamental porque muchas veces hay que controlar el tamaño, como en el caso de los Vira 3. Hay que comparar si estaba previamente o no estaba con respecto a las asimetrías en desarrollo. Si es una paciente que ya viene estudiada con un nódulo distal o una paciente operada, que hay que ver si su cicatriz aumentó la densidad o no. Es fundamental el estudio comparativo con los previos y solicitárselos a la paciente. Luego, cuando ya hicimos todo esto, lo identificamos, lo describimos, lo caracterizamos. Por último, categorizamos. Y este virus, desafortunadamente, la última edición nos permitió ciertas laxitudes con respecto a las recomendaciones. Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo una mamografía en donde encontré una mama heterogéneamente densa, no le vi nada y le pongo un 1, negativa, pero abajo, aunque la pongo como 1 y le mando un control anual, le puedo colocar, dado las características del parénquima, sugiero completar con una ecografía y no está siendo 0. ¿Me hago entender? Sí, doctora, se entiende. Dale. Sí. Bueno. O como por ejemplo, que pasa mucho, pacientes con prótesis mamarias en donde el parénquima mamario se ve bien, no hay nada, simplemente está la prótesis, pero no me gustó cómo se veía el contorno de la prótesis. Entonces yo lo que hago es, yo no veo nada en el parénquima y solo por tener prótesis es un 2. Y abajo les sugiero que lo completen con una resonancia magnética o con una ecografía. ¿Queda claro, chicos? Sí, sí. Dale. Bueno, chicos, preguntas. Espero que haya sido de su agrado la charla. A mí me quedó algo de mamografía. El nódulo benigno tiene calcificaciones macroscópicas. Sí, hablamos del fibroadenoma en involución. Tiene que ser grande, macroscópica, o sea, tiene que verse como pochoclo. Sí. Porque si tú, aunque las veas, pero las ves dentro, ya tienes que ir entonces jugando y viendo cómo, tienes que ir viendo si le mandas una eco para verlo, o si la focalizas para determinar bien cómo están los márgenes, si son micro o no. Ojo, solo es 2 si el nódulo tiene esa macrocalcificación en pochoclo.
¿vale? Sí, si Porque es puede micro, haber, está más asociado a maligno. claro, exactamente. Y después la densidad del nódulo es mayor en el benigno, ¿no? En mamografía pasa lo contrario que en mamografía, entre más denso sea el nódulo, más sospechoso es, que es lo diferente a como pasa aquí en eco. Ah, es al revés entonces. Está bien. Exacto. Gracias. Porque son métodos diferentes y vemos los tejidos con densidades o con ecogenicidad diferente. ¿Cómo eran las comparaciones de densidades y ecogenicidades? En la eco era con respecto a la grasa A la grasa, periglandular. muy bien. Y Y en la en... mamo con respecto al tejido. Perfecto, listo. Doctora, una pregunta. Sí. Con respecto a la morfología que se ve en la mamografía, ¿se puede ver en la ecografía o solo eran estos nódulos que nombró, ovalados, irregulares, redondos, con márgenes circunscriptos o no circunscriptos, y los patrones? No, o sea, la caracterización de las lesiones es igual en mamografía y en eco. Un nódulo lo viste, entonces la forma en los dos métodos es igual, redondeado, oval, y si no es ninguno de los dos es irregular. Los márgenes igual, ¿listo? O sea, es la misma caracterización, pero es Bien. diferente el método. O sea, y lo único que no podría llegar a ver era la clasificación de las calcificaciones, Claro, microcalcificaciones. claro, exactamente, muy bien. En la ecografía no podemos caracterizar las micro, podemos verlas en casos especiales que las vemos, podemos verlas puntíformes, pero no puedo decir yo si es pleomórfica, cómo es su distribución, no tengo una imagen global, porque primero no tengo una imagen global donde estoy viendo la disposición de las micro con respecto al tejido. No puedo decir si están agrupadas o no, cómo están dispuestas, y tampoco tengo una visión clara ahí. Entonces, el método para poder evaluar las micro es la mamografía. Pero con respecto a los nódulos, forma, los márgenes y la cogenicidad, y con respecto a la mamografía, a la densidad. Bien, gracias. Bueno. ¿Listo, chicos? Sí, Doc. Bueno, chicos, espero haya sido útil esta charla para ustedes y que les quede algo clarito ahí de todo lo que dije. Mañana a las 12